Buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es miércoles 24 de febrero del 2021. En breve hablaremos sobre el plan de vacunación del gobierno contra el COVID-19, cómo avanzar más rápido y la intervención del sector privado. Además, en algunas ciudades empiezan a desesperarse por la falta de medicinas o insumos. Ya lo vamos a revisar con Fernando Zacoto, el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. Lenin, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, Estefe, amigos televidentes. Un buen día para todos. La extradición del expresidente Rafael Correa, sentenciado, ¿es realmente posible? ¿De qué depende? Lo vamos a revisar con el constitucionalista Rafael Ollarte. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El doctor Fernando Zacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por su gentil invitación. Buenos días también. En Ecuador hay que acelerar el proceso de vacunación. Las cifras van en aumento por contagios de Quito, por ejemplo. Hay 41% de exceso de mortalidad. Ayer había 70 pacientes esperando por una cama en cuidados intensivos. Otra vez la vida en vilo, esperando por medicamentos, por camas, por atención. ¿Y la vacuna? ¿Qué se debería estar haciendo para acelerar ese proceso? Bueno, es consenso general que el país no ha tenido la capacidad de negociación a efectos de precisar vacunas, el número de vacunas y también la progresión en el tiempo de la entrega en cantidad suficiente para acometer este reto gigantesco que es vacunar a millones de personas en el menor tiempo posible, de tal manera que ese es un punto fundamental. Disponibilidad de vacunas, comunicación precisa respecto de tales características de entrega y con ello sí, naturalmente tiene que hacerse un plan coherente de vacunación como hemos reclamado. Ahora, el diagnóstico está claro en que nos hemos demorado, pero hoy los retos están en saber qué es lo que hay que hacer ya para acelerar este proceso. Ya vamos a hablar lo que tiene garantizado el gobierno, pero la vacuna también es importante para la reactivación económica. El sector privado, por ejemplo, está pidiendo ser parte de la importación y la vacunación. Esto facilitaría el proceso, no basta con que municipios, por ejemplo, ahora lo puedan hacer. Hay que permitir que el sector privado apoye no solo con logística. Bueno, el hecho concreto es que en este momento la mayoría, diría casi totalidad de países que han logrado compromisos en firmes para abastecerse de vacunas, lo han hecho mediante mecanismos de relación directa con gobiernos nacionales y las empresas, ya sea de manera bilateral o sea multilateral a través de mecanismos como la OMS y el mecanismo COVAX. De tal manera que si persisten estas condiciones, veo difícil que pueda realizarse negociaciones, digamos, aparte de este mecanismo que se ha establecido en el mundo con gobiernos centrales y que naturalmente tiene cierta base. Obviamente, insisto, esto en el caso ecuatoriano se explica por la limitada capacidad que estamos identificando respecto de la disponibilidad de vacunas en tiempo y cantidad suficiente. Ahora, hay experiencias en otros países, pero ¿qué ha pasado en Ecuador? Según el mismo boletín de prensa del Ministerio de Salud, en enero llegaron 8.000 dosis, después 16.000, pero eso recién para el plan piloto, que era de 71.000 dosis de vacunas en primera y en segunda fase. O sea, no vamos ni siquiera en la tercera parte del plan piloto en primera y segunda. Nuestros reporteros no están accediendo a mayor información de parte del Ministerio de Salud. La Asamblea los escuchaba hace 2 días desde la Comisión de Salud quejarse a que no responden a sus pedidos. ¿Cómo se debería estar transparentando todo este proceso? Bueno, usted lo ha dicho, transparentando, porque naturalmente en situaciones de emergencia como estas se necesitan liderazgos firmes que transmitan certezas y que transmitan credibilidad y confianza. Eso es imperativo que el gobierno lo haga. Desde múltiples sectores se está reclamando y lo que se requiere, por tanto, es ahora mismo ampliar las posibilidades y abanico de conversaciones con diferentes proveedores y también, naturalmente, implementar de manera más intensa la
relación con OMS para activar este mecanismo y esta estrategia COVAX para que tengamos mayores oportunidades de vacunas. Stephanie, si no hay vacunas suficientes en el tiempo necesario, es obvio que no puede hacerse un plan de vacunación coherente. Ahora, el ministerio había confirmado que tiene asegurada la importación de 18 millones de vacunas en 2021 para inmunizar. El plan es al 60% de la población mayor de 18 años. ¿Y eso qué sería? Según información del Ministerio de Salud, 6 millones de vacunas llegarían de Pfizer, 5 de AstraZeneca, de Oxford y 7 millones de la iniciativa COVAX. Ahora, es bueno tener esa importación garantizada, esas garantías existen, hay buena gestión ahí, pero luego concretarla, que llegue y cuándo es lo que realmente preocupa. Naturalmente, usted lo ha dicho, llegarían. Y entonces estamos hablando en potencial. ¿Qué es lo que tenemos en firme? Alrededor de 360.000 dosis de la vacuna Pfizer que van a llegar hasta finales de abril. Eso es lo que se tiene en firme y se ha comunicado. Pero es absolutamente insuficiente a efectos de identificar las prioridades que se requieren, y entre las prioridades sin duda está el personal, como ya se ha mencionado, que está en contacto cercano, personal de salud que está en contacto cercano con pacientes con coronavirus, y fundamentalmente también personas adultos mayores. La evidencia demuestra que con la vacuna se está bajando radicalmente mortalidad, por ejemplo en Israel, bajando la tasa de hospitalización, por ejemplo en Escocia, de tal manera que eso es un imperativo, y para ello necesitamos, teniendo las dosis de vacuna en tiempo suficiente, pues planificar adecuadamente a efectos de que podamos desarrollar estas priorizaciones que son imprescindibles, pero que tienen que hacerse a gran escala para que tengan impacto. En nuestro país la desesperación es aún más grande de aquellos a los que usted menciona, porque en nuestro país, mientras la gente no esté vacunada, mientras no haya salud, mientras no se pueda salir a trabajar una semana, esa una semana nuestra gente no come, y por eso la desesperación de la ciudadanía de saber en qué momento hay una respuesta más ágil para dar solución a un problema que es mundial, no de este país, pero cómo se lo aborda son las diferencias. Ahora, ¿qué están haciendo otros países cercanos de la región para que puedan acceder? Veamos más o menos el porcentaje a lo que están accediendo. Si hablamos solamente de esta primera fase de vacunación, Chile un 15.7%, Brasil el 3%, Argentina el 1.6%, Perú el 0.6%, y ahí está Ecuador al 0.1%. Es decir, ¿qué otros esfuerzos se podrían estar haciendo, iniciativas que hayan funcionado en otros países para que podamos mover esto más rápido? Bueno, nuevamente, la precondición absoluta es disponer de vacunas. En el caso de Chile, es claro que dos factores fundamentales que han permitido el avance fenomenal de vacunación en corto tiempo son: uno, estructuras de salud pública sólidas que se han mantenido y estructurado a lo largo del tiempo, y que en el caso ecuatoriano, especialmente los dos últimos gobiernos, se ha debilitado sensiblemente. Y la segunda, por ejemplo, el hecho de disponer de atención primaria de salud universal, es decir, unidades barriales, comunitarias, cerca de la familia, que han permitido en este caso ser la base, ser el motor de esta vertiginosa administración de vacunas en el caso de Chile. Esas son cosas que tienen que hacerse, y por ejemplo, los municipios yo creo que perfectamente podrían apoyar a efectos de tener esta base para que se mantenga y para que podamos finalmente tener esto que es condición indispensable demostrada de una base de atención primaria de salud universal como condición para acceder a un sistema de servicios de salud, un sistema nacional de salud, y por tanto garantizar el acceso a medidas de salud pública, entre otras cosas la vacunación. ¿Qué está pasando en los hospitales? En Portoviejo, por ejemplo, en Manabí, tenemos testimonios de familiares de pacientes con COVID en terapia intensiva desesperados porque o no consiguen las ampollas del sedante o medicinas. Mire lo que nos decían. No sé qué hacer, tengo que comenzar a buscar todos los días el recurso económico. Este hijo no puede contener su desesperación, no solo porque recorrió varias farmacias y no encontró las 20 ampollas del sedante requerido, sino porque actualmente el hospital público tampoco tiene los fármacos. Recién nos acabamos de enterar de que han sufrido una sanción administrativa y no pueden hacer ningún tipo de compra hasta el 16 de abril. Porque tenemos que ver cómo compramos. Midazolam, Propofol, Rupuronium, hilo para sutura, guantes, gasas, pensando que tenemos que tener de $250 para arriba al día siguiente para poder mantener a nuestro paciente vivo. Usted sale a una farmacia, desde el primer día nosotros nos pidieron un medicamento
Salimos y no encontramos ninguna farmacia. No es solo las ampollas de sedantes que ayer se ofreció, se propuso una alternativa para eso, que es una escasez mundial, no solo en este país, pero también los insumos, la situación que están viviendo muchos de los familiares. ¿Eso está ocurriendo en varios hospitales? Bueno, sin duda eso también refleja otro aspecto que yo creo que debemos demandar: transparencia. Transparencia quiere decir que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Finanzas precise, por ejemplo, cuáles son las disponibilidades de recursos para vacunas y que no sea... que se identifique con claridad de ese presupuesto cuánto corresponde al ministerio y si es que el ministerio está dejando de atender otras prioridades. No sea que, por ejemplo, la escasez de vacunación que tuvimos durante varios meses se deba a que están, en definitiva, adquiriendo las vacunas, pero a la vez dejando con desabastecimiento, sin disponibilidad económica para comprar otros insumos de carácter urgente, como son estos que se están señalando, por ejemplo, reactivos para VIH, para control de mujeres embarazadas. En fin, yo creo que esos son aspectos que demandamos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Finanzas, del Gobierno, la transparencia necesaria, porque necesitamos certezas para credibilidad y confianza de la ciudadanía. A propósito de eso, ayer estábamos reportando las filas de los padres de familia que están llevando a vacunar a sus hijos, pero a las vacunas tradicionales, las vacunas que no había desde octubre, la pentavalente, por ejemplo, que es tan importante para los recién nacidos. ¿Cómo se explica 5 meses sin vacunas? Bueno, eso es lo que el gobierno debe contestar. Realmente, más allá de cualquier emergencia, es obvio que insumos biológicos tan importantes e imprescindibles como vacunas infantiles, pero es que no pueden faltar. Por eso yo demando que explícitamente el Ministerio de Finanzas indique cuáles son las fuentes de financiamiento que se disponen para vacunas y que se clarifique bien que no vaya a ser que se está desatendiendo otras necesidades urgentes a efectos de financiar la compra de vacunas que debería ser hecha con recursos adicionales que el gobierno tiene que transparentar. Ahora, este desabastecimiento es preocupante porque muchos niños se quedaron sin protecciones para enfermedades como varicela, el rotavirus, el neumococo, la poliomielitis. Ahora que ya hay las vacunas, hay que hacer un llamado también para los padres de familia que lleven a sus hijos a los subcentros de salud para evitar que esto pueda repercutir en la aparición de otras enfermedades. Naturalmente, y también estar seguros, y el gobierno tiene que dar la garantía de que la dotación actual que se ha hecho tiene la planificación necesaria para responder de manera permanente de aquí a lo largo del tiempo, porque en cualquier gobierno, en cualquier momento, eso no puede faltar. Y naturalmente ese mecanismo de que los padres, las madres de familia, que de hecho ya hay una costumbre muy saludable en el caso ecuatoriano de la confianza y de la demanda de las vacunas, tendría nuevamente que verse fortalecida con robustecer esa atención primaria de salud, con suficientes unidades barriales comunitarias cerca de la familia, que en los últimos 20 años prácticamente no se han construido adicionales. Entonces se tiene esa base para que no se produzcan inclusive estas filas, estas colas, porque lo más cerca de la familia, inclusive visitando en la casa, se puede hacer ordenadamente, y Ecuador ha tenido una historia de éxito en vacunación, inclusive en situaciones de disponibilidad económica limitada, de tal manera que eso es lo que tiene que hacerse, y el próximo gobierno tiene que comprometerse a hacer estos cambios sustantivos y recuperar la capacidad institucional que tenía el ministerio. Se requiere, doctor, entender, y un plan no solo de vacunación, sino el que el coronavirus puede haber llegado para quedarse. Según la OMS ya advertían cómo puede convertirse, ¿no es cierto?, en otro virus endémico, es decir, con el que tengamos que aprender a convivir. Pero ¿qué pasa ahí también con las mutaciones? Alemania, recordemos que ya esta semana anunciaba que podía cerrar nuevamente su tráfico aéreo, pero países como los nuestros no resisten. Por eso la urgencia de agilitar la vacunación por todos los frentes. Pero ¿qué pasa con ese plan si es que estamos hablando de un virus que llegó para quedarse? Claro, dos asuntos fundamentales. Uno, la vacuna de ninguna manera es una bala de plata y panacea que resuelve todo. Es claro que hay que mantener medidas de prevención que ya se las conoce. Y lo segundo, respecto de las posibilidades de mutaciones, también hay que entender que este es un fenómeno que puede deberse, o que potencialmente debería, a este fenómeno de desigualdad en el acceso a vacunas en el mundo. De tal manera que si los países de mayor desarrollo acaparan vacunas y evitan que lleguen a países pobres, eso va a representar
evitar que en esos países se dilaten procesos de vacunación, que eventualmente se produzcan mutaciones y que todo el mundo, igualmente aquellos que se creen estar protegidos, puedan entonces verse afectados. La razón de entender que esto se necesita, como ha dicho la OMS, una plan mundial de vacunación y entender la solidaridad y la salud pública como un asunto que nos compete a todos y por tanto debe responderse de esa manera. El doctor Fernando Zacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, nos ha acompañado hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy gentil, siempre a la orden. 7:10. Generalmente se ratifica la voluntad popular expresada en primera vuelta. Generalmente, esta fue nítida, Alfredo. Buenos días, ¿cómo te va? Buen día, Estefi. Buenos días a todos. El candidato ganador de la primera vuelta alcanzó el 32% de los votos válidos, sin nulos ni blancos, gracias a una regulación impuesta durante la década correísta. Realmente esta votación logró un 23% de los empadronados. En todo caso, la mayoritaria voluntad popular se bifurcó en 3 candidatos. Ese 68% votó en contra del regreso del correísmo, cuyos errores y abusos no solamente tocaron a adversarios, sino a la población. Es verdad que hubo algunas inversiones en sectores populares, pero básicamente subsidios y ciertas obras comunitarias. Pero la tajada del León se reservó para megaproyectos estratégicos donde imperaron sobreprecios y obras mal hechas o inconclusas, todas entregadas a dedo, donde sobresale el monumento de 1.600 millones al latrocinio de una refinería inexistente. El candidato del correísmo ha sido muy franco en anunciar que se continuará con el mismo modelo económico que se caracterizó por el déficit fiscal y el endeudamiento pagados con impuestos. En consecuencia, cada sector que recibió los votos de esta mayoría debe recordar los abusos que sufrió. Una inversión fallida en salud, educación y seguridad, además de persecuciones y supresión de la libertad de expresión. Esa es la voluntad popular a ser ratificada. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, la justicia sentenció al expresidente Correa en el caso Sobornos. Ahora, ¿discurso o es posible su extradición para que cumpla la sentencia? Lo revisamos con el constitucionalista Rafael Ollarte. Manténgase usted en nuestra sintonía. El caso Sobornos 2012-2016 tiene una sentencia en firme. Algunos de los sentenciados se encuentran fuera del país, libres y sin la menor intención de volver para resolver sus asuntos pendientes con la sociedad y la justicia. Se puede iniciar ya el trámite de extradición para que los condenados sean remitidos al Ecuador e inicien el cumplimiento de sus penas. Lo vamos a conversar con el doctor Rafael Ollarte, constitucionalista. Doctor, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Lenin. Un placer estar con usted y con todos los amigos de Contacto Directo. La inadmisión de la Corte Constitucional a la acción extraordinaria de protección que planteó Rafael Correa y otros 15 sentenciados en el caso Sobornos deja ya el camino libre para que la Corte Nacional de Justicia inicie los procesos de extradición. Bueno, no era necesaria la inadmisión de la acción extraordinaria de protección porque la sentencia efectivamente estaba ejecutoriada, pero, como explicaremos,
la extradición depende de un juicio, en este caso un juicio en Bélgica, y es mejor evidentemente tener la acción extraordinaria inadmitida por parte de la Corte y que no quede ninguna duda respecto de que no existen otras acciones o recursos pendientes en el caso de Rafael Correa. Es decir, convencer a la justicia extranjera, en este caso a la justicia belga, de que la acción extraordinaria no es un recurso, de que no suspende la ejecución de la sentencia, de que están prohibidas las medidas cautelares, era una cosa que podía complicar el juicio de extradición que se debería iniciar en el estado requerido. Ahora, por lo tanto, sí se podrían iniciar sin mayor inconveniente en este aspecto el tema de la extradición, aunque nos encontraremos con otras dificultades en el camino. No es un tema fácil los asuntos de extradición. Doctor Ollarte, el hecho de que los sentenciados pudieran en cualquier momento todavía presentar un recurso de revisión, ¿no es impedimento para iniciar el proceso o es una de esas dificultades que usted señala se podrían encontrar en el camino? A ver, el recurso de revisión no es una novedad en el sistema penal ecuatoriano. Es decir, usted tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada, se entiende que ya no hay la presunción de inocencia, la persona ha sido condenada, es culpable, pero luego de ejecutoriada la sentencia y en cualquier momento usted puede presentar recursos de revisión, no solo una vez, sino por diferentes causas. Es decir, es un recurso que no se agota. Eso no impide la extradición. ¿Y cuál es el proceso entonces que debe seguir la Corte Nacional de Justicia, doctor? Bueno, como ya está ejecutoriada la sentencia, el presidente de la Corte Nacional de Justicia debe iniciar el procedimiento que se denomina de extradición activa. Es decir, debe formular la solicitud, tener una copia de la sentencia, realizar una relación sumaria de los hechos, tener copias, en este caso también traducidas al francés, entiendo yo, de los textos legales que han servido para la condena, la garantía de que no se le van a aplicar penas infamantes, es decir, penas de tortura, penas corporales o pena de muerte. Esa garantía hay que darla y de ese modo requerir a través del Ministerio de Relaciones Exteriores que inicie las gestiones para obtener la extradición. Pero ahí comenzará en el estado requerido un juicio, el juicio de extradición, y habrá que ver si no nos encontramos dentro de las causales que hagan imposible esa extradición, porque usted no tiene un derecho internacional de extradición. Nosotros no tenemos un convenio general de extradición, sino que lo basamos a través o del principio de reciprocidad o de tratados internacionales de extradición, y muchas veces esos tratados establecen unas restricciones, por ejemplo, no extraditar con nacionales o la clase de delito por la cual usted puede extraditar. En relación a ese tema, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, señalaba lo siguiente, lo invito a escucharlo. La ley prevé, existen tratados, existe una ley de extradición, pero naturalmente no depende solamente de lo que hagamos la Corte Nacional y el presidente de la Corte Nacional. Hay que ser muy claros, requerimos el apoyo de otras autoridades del Estado y gestión a nivel internacional para poder conseguir los procesos de extradición. Extradición no significa simplemente un aspecto previsto en la ley y que el presidente de la Corte lo solicite. Se requiere tener éxito, se requiere tener eficacia, y en ese sentido esta presidencia de la Corte Nacional de Justicia va a trabajar tal como he indicado. Cuando habla de autoridades nacionales, el presidente de la Corte se refiere seguramente al canciller y al procurador. Pero cuando habla de apoyo internacional, ¿se está refiriendo quizás, doctor, al apoyo de firmas extranjeras especializadas en asuntos de extradición para que colaboren con el desarrollo de ese trámite y tenga resultados efectivos? A ver, su pregunta es muy aguda y yo creo que tiene razón. Las extradiciones son difíciles. Nosotros en el Ecuador hemos tenido malas experiencias con la extradición. Ahora, se requiere una primera decisión, la decisión del presidente de la Corte Nacional de Justicia de aceptar o no el procedimiento de extradición, porque él también puede decir, a ver, no nos encontramos dentro de los parámetros que permiten una extradición. Nosotros tenemos un tratado con Bélgica muy añejo, el tratado de 1887, y que fue
ratificado con la Convención Adicional de 1934. Aunque su texto no está publicado en el registro oficial y es difícil conseguir, Bélgica firmó muchos de estos tratados con estados iberoamericanos en aquellos tiempos, con Argentina, con Perú, con otras naciones latinoamericanas. Entonces, la primera cosa que tiene que estimarse a la hora de solicitar la extradición es si no nos encontramos frente a alguna de las restricciones. Por ejemplo, el tema de que Rafael Correa sea casado, sea cónyuge de una mujer de nacionalidad belga, ¿impide o no impide la extradición? A mi juicio no. A mi juicio el Tratado de 1887 no impide esa extradición. Pero hay que tener cuidado con otras cuestiones. Y en este sentido, sí hay que fundamentar bien las extradiciones, porque de lo contrario, o se la niegan, o como nos pasó con César Verduga, el pedido de extradición se transforma en un otorgamiento de asilo. Entonces sí hay que tener precaución en esta materia. Primero, porque usted tiene que cumplir con el principio de doble criminalidad. Rafael Correa ha sido condenado por cohecho. ¿Está incluido el cohecho dentro del Tratado de 1887? Bueno, ahí se habla de corrupción de funcionarios en general. Entonces usted tendrá que demostrar claramente que por los hechos el delito de cohecho en Ecuador implicaría no solamente esta corrupción de funcionarios en Ecuador, sino que el cohecho también es delito en Bélgica. Porque cuando usted quiere otorgar una extradición, el delito que se requiere para perseguir también tiene que serlo, no solo en el estado requirente, Ecuador, sino en el estado requerido, con una pena mínima de 1 año, que entiendo que ocurre tanto en Bélgica como en el Ecuador. Pero Doctor va a Ollarte, tener dos dificultades. Doctor Ollarte, Sí, ¿es ese cuidado, esa precaución lo que ha motivado que hasta ahora no se inicie con el proceso de extradición, tomando en cuenta que en septiembre del año anterior el procurador ya había señalado que lo que procedía era precisamente la extradición del expresidente Correa? 5 meses han transcurrido y sin embargo no se ha hecho nada. ¿Es ese análisis, ese cuidado, o son otras las cosas que retrasan el inicio de este proceso? A ver, yo creo que algo se esperó de la Corte Constitucional respecto del tema de la acción extraordinaria para no complicar el tema de la extradición, porque si la Corte Constitucional hubiese admitido el trámite de la extradición, sí hubiese tenido alguna dificultad en el juicio de extradición. Luego, usted tiene que tener una precaución jurídica. Recuerde que el expresidente Correa fue juzgado en ausencia. Eso según la legislación ecuatoriana. Tiene que revisar si es que en Bélgica, entre otros, el delito de cohecho también es perseguible en ausencia. Por ejemplo, nosotros, según nuestra ley de extradición, si es que nos requieren en extradición un ciudadano que ha sido juzgado en ausencia y no se trata de uno de los delitos por los cuales en Ecuador usted puede juzgar en ausencia, tiene la obligación de negar la extradición o condicionarla a nuevo juicio. Entonces, vea que no es fácil la cuestión. También deberá demostrar otra cuestión, es decir, que la autoría mediata por la cual fue sentenciado Rafael Correa también hubiese posibilitado una condena en similares términos en Bélgica. Como ve, la cosa no es fácil. Ciertamente, entonces, si usted quiere tener éxito en una extradición, naturalmente requiere gente experta, no solamente para explicar bien el derecho ecuatoriano, sino las coincidencias con el derecho belga, para que o no le nieguen la extradición o no se la limiten. Porque claro, si le conceden la extradición, también le podrían conceder una extradición limitada, una extradición condicionada a que vuelva a juzgar, si es que no es posible el juzgamiento en ausencia por esa clase de delito en Bélgica. O, por ejemplo, si se trata de la ejecución de una condena, que se ejecute solo la condena por el caso sobornos, porque el cohecho sí sería una de las materias introducidas en el Tratado de 1887, pero por ejemplo no el caso Balda. Es decir, si usted pretende la ejecución de una condena por secuestro cuando ese delito no está previsto en el Tratado de 1887 como causal de extradición, no le podría ejecutar esa condena. Un tema complejo y que apenas comienza. Doctor Rafael Ollarte, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Siempre un placer. Llegamos al final de Contacto Directo, Lenin. Nos vemos mañana. Que tengan todos un buen día. Hasta entonces.